Ocho minutos, ocho minutos. El día después del inicio de la línea 2 del metro. Rosalba Ramos es la fiscal del Distrito Nacional. Nos acompaña en este día y qué bueno. Tenemos muchos temas que hablar con ella. Magistrada, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Magistrada, la violencia intrafamiliar, los machetes, los feminicidios continúan. Es un tema que necesariamente tenemos que tratar con usted. En visitas anteriores, en encuentros anteriores, los hemos referido, las políticas que se adoptan, pero, como decía Galileo, sin embargo se mueve, siguen estas muertes. Y uno a veces se pregunta qué nos pasa. Pasa ese titular y al otro día es peor. El anteayer un hombre mata machetazos, una turba lo agrede. Hey. Y ayer un hombre quema a su hermano. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué políticas se están adoptando? ¿Qué tanto puede ayudar dentro de sus limitaciones y sus funciones específicas la Fiscalía para ayudar en esto de la violencia intrafamiliar, en los temas de feminicidio? Miren, el año pasado al Distrito Nacional los feminicidios empezaron a mediados de año. Y ahí tuvimos, vamos a decirlo así, estábamos un poco contentos porque duramos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Nosotros estábamos que no nos lo creíamos. Sin embargo, este año empezamos en enero con un gran reto, porque de 9 feminicidios que han ocurrido en el país, bueno, ya 9 no, porque ya con el de Villamella ayer, hay que ver la señora, no sé si él mató a alguien más con el tema de los machetazos. Están heridos. Que están heridos, sí, pero que hay que esperar a ver cómo van a evolucionar. De 10, 5 habían ocurrido aquí en el distrito. Wow. Y eso realmente nos preocupa. Inmediatamente, ya como de cualquier modo, nosotros habíamos iniciado este año con charlas, con encuentros comunitarios, porque nosotros sí nos hemos dado cuenta que la intervención de las autoridades a nivel emocional, psicológico, porque tenemos el Centro Conductual para Hombres, que tiene más de una década funcionando, y los hombres que pasan por allí, gracias a Dios, no matan a las mujeres con las cuales tienen un tipo de relación emocional. Sí. Entonces hemos querido seguir llevando la información, seguir llevando la formación a las escuelas, a los barrios, a las diferentes comunidades. Incluso yo inicié en enero en la Escuela España, dando una charla a los padres, hablando precisamente del tema de la violencia. Y todas las fiscalías comunitarias han estado en el área donde les corresponde, teniendo encuentros con las comunidades, igualmente la Policía Nacional. ¿Cuál es el problema principal que tenemos? De esos 5 feminicidios que ocurrieron en el Distrito Nacional, ninguno tenía denuncia. Ninguno. Okay. ¿Qué significa eso? ¿Qué posibilidades teníamos nosotros de impedirlo? De impedirlo. El pensamiento. En ese sentido, ¿cómo están dos cosas? Los recursos en la Fiscalía para trabajar en esto. Y el otro aspecto, si usted maneja información, que imagino que sí, en esto de la violencia contra la mujer hay un aspecto fundamental, y es que imaginémonos una señora, tiene 4 hijos con un señor violentísimo. Ella solo trabaja en el hogar, es decir, no produce dinero, sino que su trabajo es en el hogar. Entonces ella está en una situación difícil, porque este señor llega borracho, la viola, por cualquier cosa le da golpes. Entonces, pero la señora piensa, ¿qué va a hacer de mí? Pobre, entre pobres, familia pobre, y estos 4 muchachos que comen por este abusador. Entonces ahí viene, ahí debería entrar el Estado de alguna manera. Hábleme un poquito de eso, por favor. Miren, lo primero es que nosotros tenemos toda una red de apoyo
para el tema de la violencia. Incluso una de las críticas principales que siempre se le ha hecho a la Fiscalía es que se entiende que, mire, es mejor que tú cometas cualquier tipo de delito y no el de violencia de género. Y qué bueno, Claro. y qué bueno. Y esa es una crítica que a mí me encanta que me la hagan. Qué bueno que aquí tú puedas decir que nosotros nos enfocamos mucho en el tema de la violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué tenemos? Lo primero que tenemos es un centro para sobrevivientes. ¿Qué implica esto? Terapia gratuita, porque la terapia no es barata. Absoluto. Miren, no hay nada más caro que la terapia. Un psicólogo cualquiera está cobrando sus 5,000 pesos. Eso sin que estemos hablando de que muchas veces estas mujeres necesitan un psiquiatra porque el estrés postraumático Claro. que tienen es demasiado significativo y necesitan, por lo menos por una época, pastillas para dormir, para poder bajar esos niveles de ansiedad. Porque imagínense, señores, que usted viva estresado 10, 15 años de su vida viviendo que donde usted está llamado a descansar, que es su casa, donde usted está llamado a dormir, donde usted está llamado a tener ese cierto reseteo mental para poder empezar un nuevo día, es el lugar de más peligro. Claro. Entonces, incluso se ha demostrado que las mujeres que son víctimas de violencia tienen una tendencia mucho más alta a suicidarse. Porque realmente vivir con un agresor, un maremoto, un terremoto, un evento sísmico que trae estrés, es más fácil de superar que la violencia de género. Agravado por el dilema de la impotencia, porque Sobre no lo todo. puedo denunciar porque mis hijos comen. Pero entonces de es su dinero. importante señalar que las víctimas les recibimos la denuncia y le tenemos un centro el centro de sobrevivientes, y para los agresores el centro conductual para hombres. Pero ¿qué pasa? Que también el centro para sobrevivientes tiene muy buenas relaciones interinstitucionales y ahí se le pueden conseguir incluso préstamos para que inicien nuevos negocios. Ahí le enseñan también algunos tipos de oficio para que puedan salir adelante. Y es importante destacar, señores, que aquí hay mucha gente dispuesta a ayudar a las víctimas de violencia. El dominicano, a nivel general, tiene un corazón que hay que aplaudirlo. Señores, no hay una persona que yo le haya tocado la puerta para hablarle de una víctima que no me haya dado una respuesta positiva. Nosotros tenemos ahora un caso. Ya ese caso pasó hace mucho, de una joven que el esposo, la pareja la quemó viva. Dios mío. Y dejó un niño. Y estamos buscando como una ayuda. Y señores, gracias a Dios todo el mundo ha intentado, porque lo que estamos es intentando que el niño, conectarlo a algún tema de que lo puedan ayudar a la familia, porque la familia es muy pobre. Sí. Pero mira ahí en ese caso, ya la madre no está. No. El niño de cualquier manera está en una situación de mucha vulnerabilidad, a cargo de una familia pobre. Sí. El niño tenía 1 año cuando su mamá la quemaron, ahora tiene 5. Entonces, seguro la abuela la tiene. La abuela que la tiene. Imagínate. Sí, la abuela. Entonces la abuela que cuida a todos los nietos. Inclusive en estos días cuando yo la mandé, estaba buscando la dirección, ella estaba asustada porque creía que era que querían secuestrar al niño. Ay, Dios mío. Sí, porque El estrés. sí, el estrés. Claro. Sí, estamos conversando con la magistrada Rosalba Ramos, es la fiscal del Distrito Nacional República Dominicana. A propósito de ello, ese niño de 5 años ahora que ha vivido toda esta experiencia, la cultura que se replica, ¿qué estamos haciendo? Aunque no es la fiscalía quien deba dirigir esas políticas, pero hay alguna política integrada para ir allá a la génesis, magistrada, porque oiga que lo que pasa, usted misma no lo dice, ese niño posteriormente o elige replicar o elige lo contrario. Entonces, para que no sea un feminicida posteriormente, ¿qué estamos haciendo para que no lleguen a fiscalía? Miren, mi preocupación es esa, porque cuando ya llega a la fiscalía ya no hay nada que hacer. Cuando llegan a la fiscalía ya el golpe está dado, el trauma está, ya la mujer murió en el peor de los casos. Entonces, esto se tiene que abordar desde la escuela.
esto es algo que tiene que abordarse entendiéndose que no es un problema de la justicia, porque ya fracasó el sistema cuando llegó ahí. Claro. Pero también es un tema de cultura, porque es que nosotros tenemos que concientizarnos de que no podemos, mira, nosotros tenemos una línea vida que usted puede denunciar de manera anónima, pero a la gente me dice a veces, ay, entre pleitos de hombre y mujer uno no se mete. Todavía en esta época. Sí, claro. Ya. Entonces, mientras entendemos que es un pleito entre hombre y mujer, nos estamos olvidando de que también hay niños alrededor y que la víctima puede ser tu hija. Tú tal vez lo estás haciendo súper bien desde tu casa. Tú tal vez en tu hogar estás implementando una crianza respetuosa, positiva. También le das su chancletazo, porque a veces la crianza respetuosa no, ¿verdad? Pero al final, tú dices, bueno, ese es el problema del vecino. Pero ahorita es el hijo del vecino que enamora a tu hija. Así es. ¿Y qué ustedes creen que va a pasar? Porque aunque tú tengas una red de apoyo, ya ella se lo encontró. Cierto. En el camino. Y una pregunta, magistrada, en su experiencia, usted no es psicóloga, pero maneja mucho el tema. Generalmente cuando hay un feminicidio, hay una revictimización. La maté porque me fue infiel. Sí. La maté por... Siempre hay En una los medios, razón. sobre todo. Es la nueva táctica ahora. La pregunta es, en su experiencia que ha oído, ¿por qué siempre el hombre justifica? ¿Hay una razón para él no sentirse culpable? O se le echa la culpa al diablo, perdónenme la expresión. Claro. Siempre hay algo. ¿Por qué psicológicamente hay una excusa para cometer un hecho tan atroz como ese? Eso es lo primero que te dice que un agresor, porque cuando tú te haces responsable de tus acciones, entonces tú tienes que cambiar. Entonces el agresor no quiere y entiende que no necesita. Por eso muchas veces ya inmediatamente mata a la mujer, también ellos se matan. Porque ya ahí el objeto ¿Por qué se mata? de su posesión, porque es que entienden que esa mujer es una extensión de su autoridad, es como, al final, si él reconociera que él lo hizo mal, él tiene oportunidad de cambiar, porque ahí está el 90% de la oportunidad de usted cambiar, cuando usted reconoce el problema. Lo que pasa es que ahí entra lo que usted mencionaba de lo cultural. O sea, a mí me han criado, yo tengo en mi cabeza el chip que dice que la mujer debe respetarme y que si no me respeta, en vez de hacer lo que manda la civilización, que señor, divórciese. Pero entonces, señores, si las mujeres matáramos a los hombres porque no fueran infieles. Mío, mire. sí, pero la mujer, lo que pasa es que contrario al hombre, la mujer sí está condicionada por una cultura machista desde el hogar para soportar eso, que es todo lo contrario de la formación del hombre, que el chip que tiene el hombre por la educación es el otro. Entonces, ahí es que está lo grave, por eso hay que ir Si es desde por ser cero. infiel, aquí quedáramos Rosario y yo nada más. Bueno, magistrada, seguimos conversando con la magistrada Rosalba Alvarado. Ramos, fiscal del Yo tengo el Distrito teléfono. Nacional. Déjeme Yo soy indiscreto a traerla veces. para otros temas. Este no es su tema, pero por ser fiscalía, a lo mejor usted me corrige. La reciente agresión a un docente en el Liceo Juan Pablo Duarte, la fiscalía está apoderada, es parte de su circunscripción, es parte de los Sí, temas claro, que lleva el distrito. usted. Entonces nos gustaría saber cómo ¿Y cómo ha avanzado ese prosigue, caso? porque los padres, esa es otra técnica. Los padres, cuando tienen su situación, inmediatamente van a los medios de comunicación. No me lo dejan ver y empiezan a victimizar. Y estos casos, la verdad es que, aunque tienen un abordaje diferente, con niños, niñas y adolescentes, no deja de ser una agresión y un intento hasta de otras cosas. Miren, es importante que ustedes sepan que la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes es una jurisdicción especializada. Aunque ocurrió aquí en el distrito, esa es una jurisdicción que no pertenece a los casos ordinarios, que es la parte que yo dirijo. Ya, Sí les puedo hablar de ese tema porque yo duré 5 años en niños, niñas y adolescentes. Trabajando ese tema directamente con adolescentes O infractores sea, de la no ley penal. depende de la fiscalía. No, depende es una jurisdicción especializada, porque el Eso tiene- abordaje para menores de edad es diferente en todos los sentidos.
en todos los sentidos. Incluso hasta también cuando tú, las condiciones, que ahora mismo con el nuevo Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal, todas esas garantías que nada más tenían los adolescentes, porque no podemos hablar de niños y niñas infractores de la ley penal, porque esos son inimputables. Sí. Cuando los niños tienen menos de 11 años, si matan Lo a que una sea. persona, lamentablemente lo que van es la medida de seguridad y buscar la manera de que esto no vuelva a ocurrir, pero son inimputables. Así Hay es. una, disculpe, magistrada, que de 12 años, que fue el mes pasado, acuchilló al padrastro y a la mamá y ella alegaba eso. Tiene 12, que no podía ser imputada, la niña. Sí, hay que ver, Sí. Ya los 12 sí. porque lo que pasa es que no, es a partir de los 13. De los 13. Sí, Ok. inclusive hay dos grupos etarios, porque están los más pequeñitos, los adolescentes, y lo que entonces lo que son un poquito más maduros, o que entenderíamos que son un poco más maduros, porque cuando le hacen esas evaluaciones psicológicas, eso da miedo. Se lo digo porque el resultado de... Chacho. Miren, yo le voy a decir algo. Los adolescentes infractores de la ley penal no es un tema de preocupación en República Dominicana en términos estadísticos. Porque la población carcelaria de los adolescentes es de un 0.0001%. Entonces ya por ahí no deja de escandalizar. Porque cuidado, no es lo mismo cuando yo veo a un joven de 19, 20 años que le da muerte a alguien que cuando yo veo a un niño, a un adolescente de 13, 14 años. Me conmueve, duele más, te confronta más. Claro. Pero no es que ocurra más, importante. Gracias. Pero ese tipo de casos, la persona está detenida, sí tiene los mismos derechos de ver a su mamá y a su papá, pero hay veces que la gente tiene más acceso a un micrófono que ir a hacer el protocolo de lo que corresponde para tú ir a ver a tu adolescente. Maestrada, ¿cae en el mismo nivel el caso de la mujer, la joven mujer que mató a su hermana menor? No, porque ella era mayor de edad. Ella mató No, a la una menor. mujer. Ya Ay, inclusive, que sí, ella esa que parte. mata a la menor. Sí. Sí, sí. Ese caso, si lo puede explicar, ¿y en qué está ese caso? Bueno, le voy a contar un poquito, con el permiso de mi amiga Smiling. La magistrada Smiling es quien está llevando de este San Francisco. proceso, sí, de San Francisco. A ella le ha tocado grandes casos muy, muy horrorosos. Sí, señora. Ustedes saben, con el mismo caso de la jovencita de Emery. De Emily De Emily. Peguero. Emily Peguero. Entonces, este caso, ella inclusive lo tipificó como asesinato, porque se dieron varios momentos en los cuales se pudo determinar que hubo una reflexión, Una reflexión. Claro. Tiempo de eh, reflexión. y que realmente ella tuvo la oportunidad de no hacerlo, Claro. y a pesar de ello buscó el arma, hubo un evento previo, y ella le había presentado medida de coerción. La joven había dado el alegato de que supuestamente la pareja de la jovencita La estaba golpeando. la estaba golpeando, pero eso no fue comprobado. Inclusive él estaba herido también en la clínica, y hasta ahí fue que lo había dejado con la Claro, lo magistrada van a Smiling. imputar a él también porque creo que él era mayor y ella era menor. Sí. Habría que ver si tienen ya los elementos de prueba para Exacto. hacerlo, porque ahí ya Claro. es otra Sí, sí. la historia. Magistrada, hay otro aspecto que, un poco cambiando la página, que es una minoría de casos, no sé, quizás el 1, el 3, el 5%, que es algo que tiene que ver con la señora que crea una dependencia del señor, el señor se quiere divorciar, y ha habido cosas horribles como este asunto de yo ir ponerle una denuncia que violaba a su propio hijo. También ocurre cuando están en proceso de divorcio. Si la fiscalía me acepta esta denuncia de que tú violabas a tu propio hijo o cosas terribles, en la negociación de las propiedades yo te chantajeo. Claro. Incluso ya aquí recuerdo una abogada amiga que me contaba que ella había tenido que defender a extranjeros, que se le hace lo de la menor. Una muchacha se hace pasar por mayor después que tiene relaciones, un turista de 25 años paraguayísimo, no conoce la idiosincrasia de este país, aparece
la madre, que hasta algunas veces hasta la opera, le hace liposucción, le pone glúteos si le faltan, senos si le pone, es una cosa horrible. ¿Qué experiencia usted tiene con ese tipo de casos? Porque yo sé que es el menor, o sea, es el porcentaje muy pequeño. Ahora, para el que vive en esa situación, eso es muy grande, aunque sea uno. Claro. ¿Qué experiencia usted tiene en ese? Miren, aquí en el distrito nosotros tenemos los mecanismos y las herramientas para que si usted me dice a ese niño o a esa niña la violaron, nosotros inmediatamente tener la certeza de si así ocurrió. Primero porque tenemos médicos legistas que inmediatamente van a poder, pero eso no pasa inmediatamente. Yo no voy y reviso a un niño, porque eso lo puede revictimizar. Si realmente no ha sido violado, entonces primero pasa por la mano de un psicólogo. Y ese psicólogo que tiene las herramientas para acercarse al niño o a la niña, para verificar cuál es la situación y de ahí detectar si ciertamente hay algún indicio de abuso para entonces poder pasar a la parte física. Los niños pueden ser manipulables, pero también los niños son tan inocentes que es como cuando tú le dices a un niño, dile que yo no estoy, y le dice, mira, dice mi mamá que él no está. Claro. Entonces, tú no vas a poder contar con que a un niño, por más que tú lo sientes y lo adiestres, él va a ser fiel a la historia, como lo es un adulto que podemos mentir por una decisión de dañar o por un beneficio económico. Sí. El problema más que eso, donde yo quiero ir es lo de por ejemplo, de la presunción de inocencia. Aquí hay casos, el de Clemente fue el más conocido, de Julio, que es una persona que había puesto 4 querellas, porque esta señora, lo mismo, yo me quiero divorciar, me divorcio, entonces a la señora se le tira en cualquier lugar público, le agrede, le hace un espectáculo, él va y no hay opción. De repente, meses después, la señora se inventa, o dice ella, quizás es la verdad, no sé. El fin es que... Realmente ese abogado reclamaron que no había sanción. Entonces ya luego alega que emocionalmente eso le afectó y se querella y lo hacen preso. Miren, le voy a explicar. Mira, a mí no me gusta hablar de casos que yo no tenga el expediente por lo siguiente. Cosas que he tenido la experiencia de ver. No, pero perdón, la dejo desarrollar. Okay. El tema es el siguiente. El siguiente es que hay un señor que en 4 ocasiones va a la fiscalía y le dice, esta mujer me agrede, o sea, me está volviendo loco, por favor, una orden de alejamiento o algo. Al señor nadie le hace caso. De repente, la señora va y hace ese argumento y en cuestión de horas el tigre está preso. O sea, no hay presunción de inocencia cuando se trata del hombre. Entonces se está dando el caso en un porcentaje muy pequeño, pero se da como el caso de Julio. Domínguez Brito anunció eso. No va a haber presunción en eso cuando era procurador. Miren, lo que pasa es que a veces trasciende a los medios este tipo de casos y no necesariamente con toda la información. Claro. La experiencia que he tenido. Hay veces que hay violencia de género. Se están divorciando. La mujer ha aguantado esa violencia en todos los aspectos. Pero de repente él le dice, mira, no vamos. Viene el tema de la partición, que es el tema que más a la gente le preocupa. Y hay veces que ella ha tolerado bastante, pero cuando le dice, mira, no te voy a dar lo que te corresponde, ahí se arma otro problema. Van y denuncian, y realmente sí había violencia en otros aspectos. Pero lo que detonó que ella fuera a denunciar fue cuando se sintió que sus intereses económicos iban a ser tocados. Entonces, eso es cuestionable. Tú pudieras cuestionarlo. Yo no lo veo mal porque yo entiendo que si usted aguanta hasta donde puede. Si de repente esta persona me agredía física, verbalmente, hasta sexualmente, y después comienza y entra en lo económico, yo digo, no, ahí yo no te lo voy a aguantar. Sí, saque lo económico, saque lo económico entonces, de la pregunta. Yo estoy hablando de la señora que dice, él entró aquí y me golpeó. ¿Qué evidencia usted tiene? Ninguna. Está preso. No, miren, no es tan ligero. Se lo digo porque nosotros como fiscalía podemos ir y buscar a la persona detenida, pero para que el juez determine darle la prisión preventiva es bastante difícil.
En el caso de nosotros del distrito, yo tengo menos de 600 presos preventivos. Y eso es un número bastante bajito en comparación con todas las medidas de coerción que nosotros presentamos. A veces pasa que el hombre va a poner la denuncia. Si yo me ponen la denuncia y no hay. Yo tengo un caso de una sentencia contra una mujer que le prendió fuego a un vehículo del esposo, o de la expareja, Sí, y sí. hay una condena contra esta señora. Pero eso lo dirige usted, la Fiscalía Distrito, o como dicen algunas mujeres con amenaza, lo llevo a la Rómulo. Es que la Rómulo es de Bueno, nosotros, de la Fiscalía. Fiscalía. No, yo sé que es Fiscalía, pero yo me refiero, es un tratamiento Es un directo decir. ahí. O sea, no llega al despacho de la fiscal, sino que No, hay eso una hay- política general, pero Claro. ellas tratan los temas. Claro, hay una política entonces, general. hay muchas quejas con eso, porque en el contexto del ejemplo de Pablo, es que, bueno, hay conflicto, pero no me quiero divorciar. Cuando se plantea lo del divorcio, entonces vienen acusaciones, vienen situaciones, autoagresiones, como me contaba una abogada que defendía a una persona. Pero el individuo es el que está preso. El individuo es el que va preso. Y eso es como 98-2. 98 en el caso de los hombres, 2% quizás las mujeres. O sea, es una, Pero en ese es una 2 situación. Pero hay un drama. Una pregunta, magistrada. Usted mencionó niño, niña, adolescente. Sí. 1494, como decimos los abogados, ¿no? ¿Verdad? ¿Tiene cuántos años? Casi 30 años la ley. 30 años. 94. Igualmente la de violencia de género. Pero yo percibo que hay más violencia ahora. Hay más agresiones. En mis tiempos, menos que los de Pablo, claro, y de Cristian. Pero en No, mis por asunto tiempos de edad. no era Ya, tan no, raro. no, viejo, claro. O al menos no era tan conocido las violencias. Pero ahora también hay un escenario donde la mujer, en este tiempo, pasa a ser una especie de objeto lascivo, sexual. Todas las redes están llenas de cuántas cosas se pueden imaginar. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué debe hacer el Estado para controlar todos esos elementos que generan esa violencia, sobre esa idea de percepción de que la mujer es un objeto sexual o de placer, qué sé yo, no sé? Nosotros desde Fiscalía lo que hacemos es el tema de las charlas y Ya. de los encuentros comunitarios. Inclusive lo que también hemos invitado a que se haga una política dentro del tema del Ministerio de Educación respecto a que esto se trate con los niños, niñas y adolescentes desde las primeras etapas. Porque esto no es algo que se resuelva desde la Fiscalía. Gracias a Dios o lamentablemente. Depende desde qué óptica Sí, lo claro, veamos. Es claro. un problema importante, pero donde nosotros tenemos nuestro radio de acción limitado, porque solamente está enfocado a dar una respuesta cuando Claro. llega el caso. Claro. Si el caso no llega, ya nosotros no tenemos, tenemos muy poco que hacer. Ya está. Claro. Magistrada Rosalba Ramos. Álvaro. Sí. Es sobre el mismo tema, porque va a cambiar. No, eso voy a cambiar. Ah. Como dicen en el campo, deme razón de un señor apellido Martínez que ha insultado, acusado, ha hecho de todo y se cree El James Bond. país entero. Y una vez aquí lo someten, aparece una querella y se torna manso, después agresivo. Y al final uno no sabe dónde está, si está aquí, allá, logró salir. ¿Qué de ese señor? ¿Qué de los casos que se creyó víctima y hasta aparecieron defensores de ese sujeto? Los casos están abiertos. Nosotros le presentamos acusación en algunos de ellos. Hay otros que están siguiendo su curso. Como me decía el señor Martínez, yo, pero ¿y cuál es? Pero es que el nombre... Es que lo que pasa es que yo le da tanta cosa Entonces yo dije- que le digo señor Martínez. Sí, bueno, pero sí, él tiene sus procesos, se están conociendo. Las acusaciones fundamentales son de... Por delitos de alta tecnología, Sí. con lo que tiene que ver específicamente con difamación. Sí. Pero Ok. con el uso de redes para estos fines. Está en territorio nacional, ¿verdad? Tiene Sí. restricciones. Sí, inclusive él estaba pidiendo un permiso porque tenía un problema de salud. No lo deje ahí. Pero eso no, es que eso no depende de nosotros, eso depende del permiso que le dé el juez, porque ya están las medidas ahí. Pero ustedes opinan. Sí, pero nosotros de la siempre víctima. opinamos de manera desfavorable.
Sí. Porque inclusive bajo las circunstancias como se arrestó, Exacto. no es para nosotros decir Claro, tampoco que... No lo ven jamás. Dar una brecha. ¿verdad? No, nosotros bajo las circunstancias, inclusive en su momento yo le solicité orden de arresto, que no me la quisieron dar. Sí, así fue. Pero porque el tipo penal, la jueza entendía que era un exceso del Ministerio Público. Yo se lo respeto porque entiendo que cada quien con su rol, Claro. pero yo se la solicité. Sí. Magistrada, Línea Vida, usted me la mencionó hace un rato, que se está haciendo para poder actualizarla en el tiempo, porque Julián hablaba de los tiempos antiguos, pero ¿cuántos somos ahora en el Distrito Nacional y cómo la cultura ha cambiado? Y las redes. Y las redes, porque a veces es una vía muy necesaria, pero usted sabe que a veces se congestiona, la gente también se queja, entonces, ¿cómo si le están actualizando o qué otras cosas podemos anunciar? Bueno, Línea Vida, que está dirigida por la magistrada Rita Durán, la cual fue condecorada en la gala que tuvo el Ministerio Público hace varios domingos. Y que la magistrada Rita, lo que tenemos el placer de conocerla, que es una mujer de armas a tomar. Mejor tú tener un problema con cualquier fiscal, pero con la magistrada Rita ten cuidado. Porque la Muy magistrada, recta. sí, la magistrada Rita tiene más de 20 años en el Ministerio Público. Y bueno, no sé si ella se va a ofender si le digo que una doña. Sí, se va a ofender. Pero tenemos ahora la línea que es asterisco 212, que es todavía mucho más fácil de acceder. El que tenga cualquier duda que la busque en Google o en los buscadores, porque ahora tenemos mucha inteligencia artificial, es decir, que hay que hacer uso de todo eso. Usted puede llamar de manera anónima, se le va a dar respuesta. Inclusive tuve el placer de que hace unos días me llamaron de una escuela para decirme que había una situación con un niño que no había vuelto a la escuela. Yo había ido a esa escuela a tener un encuentro con ellos y la directora me llamó y me dijo que habían ido y como que el niño estaba en una situación un poco preocupante. Mandamos a la magistrada Rita a buscar el muchachito, lo buscó. Ahí le hicimos una evaluación psicológica y funciona, funciona. Y me encanta que funcione porque yo prefiero que vayamos y busquemos y que no exista nada y no que la vida de un niño o de una niña se pierda simplemente por el silencio. Señores, lo primero que tenemos que decir que el cómplice más grande que tiene la violencia en niños, niñas, adolescentes y mujeres Los padres. es el silencio. Es el que nadie quiera decir nada. Sí. Entonces, tan chismosos que somos a veces los dominicanos para estar llevando vida en otros aspectos. Entonces vamos a chismear con este tema. El hombre llame y usted no tiene que decir su nombre. Usted dice, mire, en tal calle, en tal esquina, hay un chico que bajo estas condiciones y está maltratando. Porque lo que tenemos que evitar, señores, todo el mundo sabe cuando un hombre maltrata a una mujer. Eso es muy raro. Que tú te encuentres, puede aparecer. Claro. Un caso de que el señor nunca haya dado ningún tipo de indicio y que de repente salió y la mató. Pero eso es muy raro porque es que el hombre agresivo, primero, antes de ser violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia verbal y luego que escala a la violencia física. Se van dando los caminos. Incluso en el centro conductual para hombres, lo que se logra desmontar es la violencia física porque se traslada de física a emocional, lamentablemente, porque por el momento... Y volvamos al 2%. Y el 2%, cuando es a la inversa, Que te voy a dar un caso ahora. ¿por qué no se reacciona de igual Mira, manera? te Porque doy- hay casos que incluso hasta uno ha presenciado de un irrespeto absoluto de una señora al esposo delante de la gente. Y eso, según la definición de ustedes, eso es violencia verbal, ¿no? No, vamos a estar claros de algo. A ver, Una cosa es conflicto y otra cosa es violencia. Si aquí nos diéramos nosotros ¿Cuál es la a la diferencia? hora de perseguir a todas las parejas que tienen conflicto, aquí no se salvará ninguno. Sí, pero, con ejemplo, ¿qué es violencia verbal del hombre hacia la mujer? Bueno, yo les voy a A contar ver. lo que es violencia. Mira, conflicto es, yo te puedo decir dos cosas. Y nos sentamos aquí y nos decimos dos cosas. Ya. Y no digo las dos cosas porque estamos... Por Sí, supuesto, claro, por supuesto. Ahora, la violencia conlleva otro ejercicio porque hay inclusive una subordinación, no hay una relación de igual. Porque si yo a mi Recuerda el 2%, magistrada. Estamos en el 2% donde la mujer gana mucho más que el hombre. Es el 2% que estamos. En el 98% es lo que usted me plantea. Pero quedémonos ahora
en ese 2%, para ponerle un porcentaje. Lo que pasa es que, y es verdad que puede ser un 2%, hasta un 1%. Y es mucho. Eso es como la muerte. Una muerte siempre es demasiado. No, claro, una muerte siempre es demasiado. Pero la verdad es que tú no puedes hacer políticas públicas en base a las excepciones. Sí, pero esto es un Estado Pero, de Derecho. no, pero claro, un Estado de Derecho. Y por eso incluso... Y el varón también tiene No, derechos. yo estoy totalmente de acuerdo. Y por eso, para tú someter a una persona, tú tienes que contar con los elementos de prueba ¿Y suficientes. por qué eso no se aplica en el caso de la mujer y basta su palabra? No, se evalúan. No. La señora Sí. va y dice No. que el Preso tipo por la vino y Guardia tal Móvil. cosa, Pero- y en No, lo que yo se mira, habla y se sabe el efecto al buen nombre de un hombre que la fiscalía solo acepte la denuncia, con la gravedad de que entonces la persona o una amiga o la familia sube a las redes, ahí tuvo que someter por violencia. La verdad importa poco en esto. Entonces ahí es que está el tema, porque todo se agrava con las redes sociales. Yo te hago un daño, o sea, cuando usted sabe lo que es una persona de respeto, que ya haya llegado, qué sé yo, 70 años, ¿Por qué tú me miras a mí? de ¿Qué repente cosa? que haya un sometimiento por violencia, que después mentira, se sabe óyeme, a los 3 días se resuelve. Pero resulta que eso está en las redes ya. Pero- Perdón, Julián. por Terrible. casualidad, y agréguele ahí que le ocurrió a un amigo ya hace meses que le dicen algo que es terrible para la imagen de un hombre, que por mantenimiento. O sea, no mantenía al muchacho. Ajá. Oh my God. Y se hace con mucha perversidad y maldad. Y le ocurrió a un amigo el año pasado, un amigo... No, y hace 5 años que hubo su algo imagen, de un ¿verdad? amigo Era importante. terrible, que ella después Y lo quizá- dijo. Y quizá el asunto era solo eso. Sí. Que, Mire, que se filtrara. Ese tipo de casos, ¿cómo la fiscalía y yo se le maneja, agrego se maneja con ellos? Perdón, le agrego no es de la magistrada, es de Santo Domingo Oeste. No necesariamente es cierto. Un empresario acude a los medios porque sale de fiscalía, supuestamente, según lo que él relata, tuvo una relación con una empleada, una relación extramarital, y esta ahora, según él y los abogados, denuncia que permanentemente se utiliza el recurso de ponerle la denuncia de violencia para poder negociar un dinero que ella pide, porque ella dice que al tener la relación extramarital, también ella como que le corresponde patrimonio, ahora que se marcha de la relación o ahora que ellos dejan la relación. Está en Telenoticias, magistrada. Pero casos así, por ejemplo. Sí, ese conjunto de situaciones difíciles, incómodas. Mire, nosotros estamos llamados a recibir todas las denuncias. Y eso implica que hay veces que hay personas que hacen lamentablemente un mal manejo de los recursos o de las herramientas que le da el Estado. Porque el hecho de que yo te dé la herramienta de que tú puedas denunciar violencia, tú no puedes decir que vayas a denunciar para que te den el patrimonio, y más cuando una relación extramarital, que todos sabemos que a nivel legal, lamentablemente o gracias a Dios, no le toca nada, porque ya esa es otra situación. Si tienen hijos, ya ahí sí se va por el tema de la manutención. Nosotros tenemos los juzgados de paz, que ahí es los que se encargan de, en primera instancia, de conocer lo que tiene que ver con la pensión alimentaria. Estos son siempre factores que se activan juntos, porque cuando hay una separación viene el tema del régimen de visitas, el tema de la guarda y el tema de la manutención. Y estos 3 temas se activan casi de manera simultánea. Cuando tú vas y pones una denuncia y después vas a las redes y haces un descrédito de la persona, lo que nosotros sí podemos hacer como fiscalía es que si usted denuncia esto como una difamación mediante el uso de las redes, se convierte en un delito de alta tecnología. Claro. Por lo regular, las personas, eso es algo que nosotros no podemos controlar cuando quieren instrumentalizar a la justicia. Lo que sí controlamos Es una acción es privada. el resultado. De hecho, es una acción privada. Ajá, es el resultado. ¿En qué aspecto? En que usted va a poner la denuncia de violencia, no hay violencia, y nosotros le damos, no lo judicializamos. Claro. No. Usted va y pone una denuncia por manutención, y lo que hacen los jueces, porque lo he visto, porque me ha tocado conocer casos de manutención,
es que no le pone entonces la penalidad de los 2 años de prisión en caso de incumplimiento, sino que si la persona después incumple, La suspenden, y en se el le caso- ponen los 2 años y le pero sería suspenden bueno pensar en Cuando qué daño se se ha podría hacer, Déjame porque preguntar insisto en lo del 2%, en que, por ejemplo, la señora va, el tipo se quiere divorciar, entonces la señora va, o ya se divorciaron, la señora va y lo denuncia por manutención. ¿Qué pasa? Antes de que al señor lo llamen para él llevar la muestra del depósito que hizo, míralo aquí, yo le deposité, míralo aquí, o mire copia del cheque. Antes de que al señor le den esa oportunidad, ya el tigre aceptaron, el tipo está preso. No, Entonces no habría que, Porque lo que- citan. no habría que pasar un proceso. claro que tiene que pasar un proceso. Mire, Porque señores, también nadie se lo da busca. el caso, magistrada, del tipo que tiene, soltero o casado, tiene una relación con una empleada. Mientras el tipo está entusiasmado, pues la tipa está, ahí no hay problema. De repente, como es normal, él tiene su esposa, a los 6 meses, al año, a lo que sea, por lo que sea, él quiere dejar esa relación. Entonces la señora dice, no, eso no es así, no. A mí hay que darme un beneficio, si no te denuncio. Y aquí hay un caso de un funcionario público y político, óyeme, que yo no he leído el expediente, pero por lo menos lo que ella misma contó no soporta el mínimo análisis. Entonces no se puede hacer algo con ese 2%, porque seguimos con los ejemplos y nos dan las 10 de la mañana. Usted me excusa. Miren, no es cierto que es tan fácil apresar a una persona. Miren cómo inclusive les conté el caso de el señor Martínez, que nosotros le solicitamos la orden de arresto y no nos la dieron. Porque en el Distrito Nacional, que de la jurisdicción que le puedo hablar, en el Distrito Nacional no es tan sencillo conseguir una orden de arresto. No. Tú para eso tienes que poner al juez en condiciones. Y qué bueno, porque eso cuando no nos estamos cuidando nosotros los fiscales, nos están cuidando los jueces. Entonces, cuando una persona tiene una orden de arresto, hay que ver lo que hay en el expediente. Hay que ver lo que tiene el caso en particular. Porque a veces vemos, los agresores son muy creíbles. Créanmelo. Mira, le voy a decir algo que me gustaría que no lo saquen de contexto. Yo he trabajado violencia de género. Y cuando he tenido la oportunidad en casos de hablar con la víctima de violencia y hablar con el agresor es más coherente. El agresor es más agradable. ¿Por qué? Porque no tiene un problema emocional. Porque la víctima por lo regular te llega descompensada. ¿Cómo tú te das cuenta que es una víctima? Porque tenemos al psicólogo, tenemos la psicóloga, tenemos el psiquiatra, que él habla con ella, verifica, y ya ahí tú te vas dando cuenta. Pero en términos de coherencia, señores, el agresor es más agradable. Suena feo lo que yo estoy diciendo. No. Y porque Suena feo. Hay una cultura jurídica en ese sentido. Sí, ¿no? de manipulación. Entonces, todo ¿por qué? eso. Porque él no está afectado a nivel emocional. Y ella a veces ha estado sometida a 10, 15, 8 Sí, años pero a el un tema de la tema. presunción de inocencia es donde está la gravedad. Es en lo de la presunción de inocencia. ¿Por qué si el señor va a una fiscalía, voy a dar el 2%, y hace la denuncia de que su mujer lo agrede, mira lo que tengo aquí, me cogió un cuchillo, mira lo que me hizo aquí? La justicia no funciona. Ahora, si es al revés, eso es, o sea, por ejemplo, qué sé yo, la señora se da en una pared, tiene una herida aquí, va en lo que aparece la verdad, con su palabra, basta para acabar. Entonces, en el 98%, volvemos al 2%, posiblemente es todo lo que usted plantea. Yo me quedo en el 2%, que en muchos casos de ese 2%, luego la señora, cuando se resuelve todo, dice, coño, lo que pasa es que nos estamos divorciando, Maquines, y este tigre. No, pero nosotros hemos procesado mujeres, inclusive, como le dije, el caso de la sentencia que está dentro de ese 2%. Una Y pregunta. tenemos una sentencia de 30 años. Magistrada, respetando su función y los linderos, diríamos Cuidado, Vete al el magistrado abogado. Luis Henry Molina
Yo digo, mi amigo, que un acto de desesperación dijo que si se seguía mandando a juicio de fondo todos los casos, se iba a desbordar la justicia. Dijo, se iba no, ya está desbordado. Iba a colapsar, está colapsado. Ya está colapsado. ¿Cuál es la opinión suya? Respetando los ámbitos en que se manejan ambos. En relación a si realmente es correcto, siempre hay que negociar, porque eso va a incentivar al infractor siempre. Si yo voy a negociar, le voy a dar 2 trompas y después resolvemos. ¿Cuál es la expresión suya de eso? ¿Cómo usted lo entiende? Me gustan los acuerdos, pero los acuerdos, hay veces que la gente lo entiende como impunidad y no es así. El llegar a un acuerdo no significa que tú te fuiste para tu casa tranquilo. Llegar a un acuerdo es que nos pusimos de acuerdo en cuántos años te vamos a dar. Es otra Entonces, cosa. claro, pero eso es un acuerdo y se puede hacer inclusive en fase preliminar y hasta en la misma medida de coerción. Sí. En caso de droga, hay veces que la persona está en la disposición de aceptar su responsabilidad, que ahora viene ese cambio, ya no podemos hablar de culpabilidad, sino de responsabilidad con el nuevo Código Penal. Entonces ahora la persona se declara responsable y tú le dices, ok, pues mira lo que vamos a hacer. En lugar de que vayamos a conocer todo el proceso, que no aguantamos conocer todos los procesos. Juicio abreviado. En la misma medida de coerción podemos llegar a un acuerdo. O en la preliminar, hacemos un juicio, un penal abreviado. Y ponemos las condiciones. Y lo que pasa es que a la gente no le gusta hablar de la palabra acuerdo, pero yo he tenido, a mí sí me gusta cuando hay condena de por medio, de que le ponemos estas condiciones o tantos años de prisión o tanto en prisión y la otra parte bajo estas condiciones. Y eso es importante porque el Estado no tiene capacidad para ir a litigar todos los casos. Yo prefiero concentrarme en esos donde el acuerdo a mí no me interesa. Donde a mí no me interesa. En un caso, por ejemplo, como el del ítalo-colombiano, que desmembró a la muchacha y que yo no quiero llegar a un acuerdo, porque mi único acuerdo es si él acepta 30, yo... Perfecto. Podemos llegar a eso, pero él no lo va a querer. Porque si él va a obtener lo mismo litigando su caso, él prefiere hacerlo largo. Hacerlo un poquito más largo. ¿Qué otro caso no me interesa? Y los acuerdos en el que el acordado con el que se está haciendo el acuerdo es uno de los actores principales en la infracción. Caso Medusa, todos esos casos que... La política de la Fiscalía del Distrito es que yo solamente hago acuerdos con quien me vaya a colaborar para llevar ante el juez al principal. Porque para mí, lo que a mí me interesa es llevar a la cabeza del proceso. ¿Al o a los de la cabeza? Las cabezas. Uh-huh. Entonces, ahí, para mí es importante llegar a un acuerdo porque las cabezas, por lo regular, están muy bien resguardadas. Y eso me implica que yo tengo que hacer un ejercicio investigativo mucho más arduo y también él tiene buenos abogados, él ha tenido una mecánica. Los mejores generalmente. Sí, muy si hay bueno. 3.000, 4.000 millones de pesos, los mejores. Entonces, lo que nosotros hacemos es que para llegar a un acuerdo, tú me tienes que ofrecer algo que para mí sea lo bastante atractivo. Me robé 300 millones y te voy a devolver 150. No, cada quien con su caso. Los míos son... los míos no son de todos esos millones. No, pero maestrada, hay algo que llamó la atención hace un tiempo y es que generalmente lo que uno tiene de referencia es que, qué sé yo, una esposa despechada de un gran narcotraficante que además de golpearla no le quiere dar su dinero, ella acepta colaborar con la justicia para condenar a ese narcotraficante. Y la justicia, ahí sí es verdad que está el asunto de la oportunidad, como le llaman ustedes. El criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad. Si, mira, yo a esta señora, que lo que le iban a caer 2 años, yo prefiero toda la información que ella me puede dar, que me va a servir para meter preso a este delincuentazo, muy bien. Ahora, aquí se dio hace poco un caso interesante y es que un genio del mal con otros genios se reúnen, elaboran un proyecto delictivo chulísimo, con una creatividad genial, se la venden a un ministro, supuestamente, por supuesto,
el ministro compra la idea y comienzan a hacer el trabajo. Se arma el caso, están detenidos. Hoy de repente el Ministerio Público me dice que con ese señor, no con el chofer, ni con el que llevaba 1.000 millones de pesos supuestamente a depositar al banco en 24 horas. No. Con el cerebro, uno de los dos cerebros que montaron esto y se lo vendieron al ministerio. En ese asunto, ahí no hubo más un asunto de oligarquía, de aristocracia social, que de criterio de oportunidad. Porque a uno desde fuera eso no le da, porque el chofer está muy bien, un primo. Por favor. Miren, cada fiscal tiene sus casos. Y en particular, por ejemplo, yo sí me debo someter a que si voy a hacer algún tipo de acuerdo, a que tengo que requerir un permiso. Pero ya los casos que son de otra jerarquía, ellos también tienen su modo de proceder. Yo respeto lo que cada quien hace, porque el Ministerio Público es un mismo órgano. Y si mañana a mí me toca asumir un caso que ya tiene una decisión previa de un Ministerio Público, a mí lo único que me corresponde es continuar con ese proceso por la unidad del Ministerio Público. Magistrada, pero yo hacía la pregunta a partir de su experiencia. O sea, usted tiene experiencia de casos así, donde se haga una negociación con uno de los que armaron el tinglao de corrupción, o como uno conoce, generalmente la esposa, un colaborador, el chofer, un asistente, en su experiencia. No en este caso, sino en su experiencia. Yo le voy a contar un caso que tuve. Yo no sé si ustedes recuerdan el de Evaristo Morales, que teníamos 4 muertos. Ese caso... Gas. No. El del gas no, porque ese caso fue reciente. El caso de Evaristo Morales, yo no era ni siquiera fiscal titular. Yo litigué ese caso en el primer tribunal colegiado. Eran unos viejitos, sí, claro. Que ellos tenían una empleada doméstica de 20 años. Entonces una de ellas se puso de acuerdo con una sobrina. Ajá. Y la sobrina armó todo un plan y fue con otras personas a buscar un dinero, y mataron a las 2 domésticas y a los 2 señores de la casa. Sí. Este caso nosotros tuvimos... Sí, esa no, que inclusive ella después, la doñita se arrepintió, y cuando ella fue le dijo, mira, ya, yo no, como, porque ella fue la que le dio la información de que habían vendido como una casa, y por eso era que había un dinero que ellos lo tenían ahí de manera disponible, supuestamente. Sí. Entonces ella después se arrepintió, pero ella como que era la mató a la tía. Diablo. Sí. La Sofi. Bueno, la Sofi debe tener su tiempecito ya. Entonces, ¿qué pasa con ese caso? Había uno de los muchachos que había participado directamente en el caso, que tuvo una participación, y nosotros llegamos a un acuerdo con él. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué nosotros llegamos al acuerdo. ¿Acuerdo de menos pena? Sí. Okay. Una pena le pedimos 7 años. Okay. A él le tocaban porque las dos principales 30. Eran la muchacha y la prima. La principal era la sobrina. La sobrina. Sí. Entonces este señor participó, pero no era el cerebro del mal. No, él era coautor. Porque inclusive cuando yo recuerdo que cuando él contaba cómo él hasta le agarró los pies a una de las víctimas para que el otro la degollara, eso como que, Señor Jesús. Impresionante. Y a él le pedimos 7 porque él me ayudó. Él nos ayudó, porque ese caso lo litigué con la magistrada Magalis, a nosotros tener de manera inequívoca 30. Los 30 contra los demás. Sí. Y entonces, en ese caso, yo entendía que necesitaba, como litigante, porque yo litigué más por 10 años, porque que es lo que más me gusta, litigar. Como allá. Y yo entendía que sin esa colaboración, porque el caso, los viejitos, aunque identificaron a las personas, ya estaban en UCI, murieron. Exacto, luego. Murieron. Entonces, para no tener ninguna duda de que íbamos a obtener esos 30 años. Magistrada, este caso, perdón. Está bien. Vamos a ir sintetizando porque tenemos que despedirle la entrevista. Usted dijo en una ocasión, emitió un comunicado incluso, dijo... he identificado un patrón de conducta que configura posibles esquemas de chantaje sistemáticos, así como el uso de plataformas mediáticas como mecanismo de presión legítima. El Ministerio Público no permanecerá indiferente. Nuestro rol es vigilar
no es vigilar ideas, sino prevenir delitos. Pero cuando las ideas se convierten en armas y las palabras en mecanismos de coerción, el Estado debe responder y así lo haremos. ¿Qué ha pasado después de esto? Nosotros ¿Qué situaciones pudo encontrar o concluir en qué situaciones? Miren, señores, es importante que ustedes sepan que nosotros tenemos acusación contra muchas personas que se dedicaban a este tipo de conducta. Hay veces que en algunos casos hemos contado con la colaboración de las víctimas y hemos tenido sentencia y están ahí. En otros casos, a veces las víctimas lamentablemente llegan a un acuerdo y ahí nosotros tenemos una limitación con el elemento de prueba. Pero nosotros siempre yo siempre he sido muy enfática con que debemos denunciar. El silencio es el peor aliado, o vamos a decir el mejor aliado que tiene la delincuencia en todos los sentidos. Entonces, cuando se trata de la difamación en redes sociales, inclusive yo me he dado mucho a la tarea de dar formación en ese aspecto, no atacando a nadie, porque aunque a veces he sido frontal, pero yo soy de la que pienso que es mejor educar, que es mejor formar, y en mis redes la estoy utilizando mucho para eso, para explicarle a las personas cómo delinquen sin darse cuenta, cómo emitiendo una opinión fuera o poniendo un documento fuera de contexto, cómo le estamos haciendo daño a una persona. Porque es que el problema de las redes es como que nos opinamos sin saber y destruimos vidas. Muchas personas que han llegado inclusive al tema del suicidio, en los casos de los adolescentes, porque ayudan con las redes a llevarlo a un nivel de desesperación. Entonces, nosotros yo en mi gestión, nosotros hemos sometido a más de uno. Usted, magistrada, no está de moda, porque yo veo fiscales, Ministerio Público, que cuando el juez no le acepta lo que ellos quieren, por las razones que sean, hace una rueda de prensa en la escalinata del Palacio de Justicia. No le he visto a usted en esa pasarela. No, yo he peleado y yo no voy porque yo no me voy aquí hoy a vender como una santa, porque me sacan yo sé que hay mucho papel. Pero usted no hace rueda de prensa en la para echarle la culpa al juez del fallo ni nada de eso. Yo he peleado con mis jueces a veces, por eso que le digo, yo no. Ella salió bravita, se nota. En los videos. En algunos videos pero mire, todos tenemos derecho a expresarnos. Entonces yo no le voy a coartar a otro ministerio público que se exprese, porque yo cuando he tenido la oportunidad, no es que lo hago con frecuencia, pero lo he hecho. Pero descalificar a un juez. Ay, yo he hecho de todo. Ustedes ven. Miren, magistrada, antes de que se vaya. No, porque no voy a decir que sí. Pero magistrada, arrepiéntase de eso. No, porque descalificar a un juez. No, pero miren, yo soy muy respetuosa del ser humano a nivel general, pero también entiendo que uno a veces tiene que sacar su palo. Porque entonces, ¿para qué yo soy fiscal? Si yo voy a estar todo el tiempo de que, no, yo no soy diplomática, yo no soy política. Yo soy fiscal, tengo 20 años que voy a cumplir este año, si Dios así lo permite. Pero yo creía que tenía 23 años de edad. No, a la fiscal le voy a sacar cuenta. Está bien que a mí, pero Dios mío. Entonces, a mí no me pagan por ser diplomática ni por ser políticamente correcta. A mí, mi trabajo y mi pasión es defender, y más cuando ya yo tengo una posición fijada, porque yo estoy llamada a ser objetiva, pero ¿hasta cuándo? Hasta que yo presente un acto conclusivo. Pero maestra, la reflexión viene por lo siguiente: hay un juicio, el debido proceso, el juez toma una decisión. Exacto. Que es una decisión que le afecta a usted. Usted quería que le echaran 20 años, le echaron 5, no sé. Entonces, después de eso, usted agarrar a la prensa se para en la escalinata y decirle que ya aquí se murió la justicia. Ya sí es verdad. Mientras aquí no hayan jueces que sepan hacer, que comprendan que es la justicia. Oye, esa vaina, porque es la justicia suya. Esto se va a acabar. Entonces, ven acá, eso porque una cosa es, usted me dio mecha corta, generalmente es un asunto de temperamento. Sí, pero lo de mecha corta es para otra cosa. Estamos hablando de que usted perdió en buena ley en un juicio
Usted no está Se de te acuerdo. olvidó decir que los jueces son para los pobres nada más. Sí, sí, aquí los jueces, Los jueces son nada nada más más muerden y los se arma un descalzos, revolú. los pies Usted no descalzos. hace eso. No, ¿Usted no es de las águilas, magistrado? Yo soy de las águilas. ella de Ah, las pues águilas. de ahí que ¿Qué viene el pasó? problema. Algún defecto Como tiene que De ahí tener. es que viene el Y problema. Yo soy de otra las también, águilas. esté Todas son de tranquilo. las águilas, ese es el problema. Son de las águilas y Pero punto. todita. Y punto. Y usted no es de aquí, de la Ey, capital. déjenme la Ay, Dios Miren, mío. no vamos yo soy santiaguera, yo nací en Santiago. Anda, pa'l Lo que pasa es que me he criado la crucé en mayor parte de mi rojo. tiempo aquí en la capital. Pablo, algún defecto Yo lo tiene que que tener, sueñe, es maestra. aguilucho. Yo Eso lo que que ya lo hace. sueñe. Magistrada, vuelvo para Evaristo Morales. No sé si esto es pertinencia suya o si le ha llegado alguna denuncia de algunos iluminados que ellos han tomado las intercepciones de Evaristo Morales desde la pandemia para hacer las acrobacias, los denominados ceritos. Pero una cosa, que hay video, que yo y mucha gente, la gente a raíz de que he hecho la campaña me ha etiquetado con DGCET y todo eso, pero eso no se soluciona. ¿Le ha llegado alguna denuncia, alguna querella formal de esto? No. No. Pero por eso que es importante, mira, qué bueno que tú me estás poniendo ese tema en conocimiento, porque nosotros estamos muy preocupados por el tema del tránsito. Esa es la primera causa de muerte de personas jóvenes. Eso sin hablar que si es la primera causa, todas las lesiones que puede traer. A nivel ya de tener un accidente de tránsito, que tú te quedes con problemas neurológicos y todo lo que eso conlleva. Entonces, ahora sí se han iniciado unas campañas a nivel del tránsito. Nosotros tenemos muchas muertes por ese tema, no tanto aquí en el distrito, no tanto aquí en el distrito, porque ustedes saben que los tapones no dejan que, que la gente Frenan choque un poco. muy fuerte, Sí. pero sí a nivel de las carreteras. Mira, por ahí viene Semana Santa. Pues luego le hago llegar los videos. Pues hágame el favor. magistrada. Sí, sí, sí. Bueno, finalmente y brevemente, el Tribunal Constitucional ayer dio una decisión diciéndole al Ministerio Público en sentido general, miren esto, aquí el tribunal, mira el cerito ahí que decía Rosario, Sí. eso ha sido consistente la denuncia y no ha pasado, no hay un sometido todavía. El Tribunal Constitucional le decía, mire, esto no es una instancia, esto no hay que ventilar pruebas, a propósito de que el Ministerio Público llevó y planteó la revalorización, revaluar pruebas al Constitucional y como que le era un bochecito. Y reafirmar la decisión de la Suprema con relación al caso de Brecht, que si brevemente usted puede dar una opinión de esa decisión final, porque recuerdo que usted andaba con chalecos deteniendo personas. En su rol de fiscal, como Sí, ese, sí, ¿no? me tocó Mire, en ese caso detener. y entonces dice aquí, el Ministerio Público debe estructurar investigaciones con rigor técnico suficiente para superar el estándar constitucional de prueba. O sea, tiene que destruir se presume inocente y tiene que ir con esa carga probatoria contundente. La gravedad de los delitos imputados no flexibiliza la exigencia probatoria ni debilita la presunción de inocencia de acuerdo al Tribunal Constitucional. Un comentario breve de esos hechos para concluir. Miren, yo soy muy respetuosa del debido proceso. Ya el Tribunal Constitucional se pronunció. Cualquier opinión, yo como profesional lo que estoy llamada es a acatar lo que este tribunal, que es de la máxima jerarquía que tiene el país, ha optado por decidir. Si eventualmente en el ámbito académico pudiéramos discutirlo, ya esa es otra cosa, pero en términos públicos yo siempre me he acogido a las decisiones, porque entonces cualquier otra cosa sería violentar la ley. Yo no puedo hoy salir a decir que creo en la ley y simplemente porque tal vez algo no salió tal vez como se entendía o en favor del Ministerio Público, que es la institución que yo represento, salir en detrimento de una decisión. Yo respeto mucho el Tribunal Constitucional, sobre todo las personas que están ahí, el magistrado Napoleón, a la magistrada Eunices. Sí, Eunices, que es una estrella. Y de los demás magistrados, porque no se me puede quedar ninguno, porque después tengo problemas. Ay. Pero Ahí magistrada, está el magistrado Alejandro. sí,
yo cuando salgo de los juicios penales salgo Amor apaleado. perdido. Magistrada, gracias. Esa es la verdad, salgo apaleado. Terminamos con el comentario ¿Cómo usted de que Julián. pasa un día a día en la fiscalía? ¿Cómo termina en su casa? Hay un switch que uno cierra y se le olvida lo que hizo antes. ¿Cómo vive un fiscal después que sale de su trabajo? Bueno, Yo viviera incómodo el día entero. no, yo no vivo incómoda porque yo lo primero es que en mi primer departamento fue tránsito y homicidio. Y ahí yo aprendí a ser agradecida. Me tocó madurar muy rápido porque yo creo que un muchacho de 23 años, yo no sé cómo... Es un muchacho. Sí, un muchacho, pero le Muchacho. doy gracias a Dios porque yo era fiscal ya cuando eso. ¿Cómo? De homicidio. Pero para ella comenzó como a los 13. Sí, como a los 10. Sí, El sí. papá tuvo que dar Sí, una me dieron un autorización. permiso. Sí. Me dieron Una un niña. permiso. Gracias, papi, por eso. Sí, porque tú tienes que O comenzar no a se lo sacar. agradezco porque ya a esta altura. Entonces, Además hay dos niñas maravillosas. ¿verdad? dos niños, un varón y una hembra. Ah, qué bueno. Sí, y se Desde que mueven y no voy a decir nada porque ahí que están todos mis retos. Sí. Exacto. Ahí sí. Yo La necesito. mamá ese de verdad que Ay, mamá. Sí, No, sí. ese es su mejor caso. Es el mejor caso. Ahí hizo No, adolescente, pero hay ahí. que- Ellos van a llegar a la adolescencia, no, pobre. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un diplomado en psicología gestal. Sí. ¿Le gusta esa ¿Qué? corriente? ¿Qué es Me eso? gusta, Ah. es un tipo de Gestal. psicología Gestal, gestal. ¿Qué es eso? Antes de la barriga, en la barriga. No. la Eso es Como el un- psicoanálisis. Una me parece. Ajá, corriente, sí. es Ah. una Una corriente metodología, psicológica, una una metodología psicológica. de abordaje Exacto. que es mucho más humana. Bueno, no, yo no sé, porque Como después no de quiero moda en los integral. Manejarse con- Ajá. Es que no Sí. es fácil manejarte de Es todos para ella abogados, tener los herramientas. Julián y Eso toda sí, que esa imagínate, gente. ella se está agudizando todos los sentidos y las Rosalba herramientas de ella Ramos, fiscal como del fiscal con Distrito eso. ¿oyeron? Nacional. Y me gusta hacer ejercicio, que todo el mundo lo sabe. Gracias a Tengo Dios. muchos años haciendo ejercicio. Ya dejé de boxear porque estoy ¿Cómo? ahora. También, A Sí, veces. yo boxeaba, me gustaba boxear. ¿tú Me hacía tienes, Pablo? crossfit. Dura. No se Pero diga no tengo más. tiempo de hacer No, crossfit no, ahora. Psicológico, No se maestrada, diga mire. más. Ya. Ya esta entrevista se terminó después de eso. Ella ponía... Ay, me mándala para la ferretería me ya. cuentan que ella ponía la cara de algunos abogados, no sé si Julián aparecía. Y tan- No, yo no. No. Pero No, sí, Julián. no, eso funciona, señor. Usted le pone la cara de esa persona con la que usted tiene algún tema que discutir Ay, ay. y usted se la imagina Ya- y así tú hasta ya la perdona. Mm. Por eso que tú me ves con esta paz emocional, porque Qué es que ya bueno. imagínate. Qué bueno. Ya una descarga. Rosalba Ramos, fiscal No del levante un Distrito martillo. Nacional, ha estado con nosotros. Venga, un Gracias. martillo. Pero claro, hay trabajo. Yo sé que usted tiene mucho trabajo, pero ahí viene un fin de semana largo, entonces hay que organizar el fin de semana. Y sé que ustedes siempre tienen iniciativa en el apartamento de cambiar cosas. Los tarros de las matas. Sí, hay que hacer cosas, construir, reconstruir. Entonces, para eso las herramientas adecuadas, de calidad. Y si tienen certificación internacional, mejor. Usted las encuentra ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. El nombre, Materiales Industriales. Esa es la ferretería más completa de este país. Si usted va, así como usted va al gimnasio, sencillita, le dice, me mandaron de a diario. Me recomendaron de a diario. Ahí le dan un cariñito, que siempre es bueno. Bien. Bien. A Rosalba Ramos, reiteramos las gracias a la fiscal del distrito por dedicarnos este maravilloso tiempo y sus importantes opiniones. Continuamos.